Bueno, buenos días a todos. Como lo suelen decir, es verdad, es una responsabilidad muy grande estar aquí y también es un privilegio, ¿no? Pues em, que Dios me ayude a hablar claro y me haga entender, ¿vale? Bueno, el título de lo que quiero compartir es El desierto es un lugar de descanso, ¿vale? Y cuando leemos la Biblia, en Marcos 6:31, Jesús les dijo a sus discípulos, venid ustedes aparte acá a este lugar desierto para que descansen un poco, ¿verdad? De ahí viene el título, el desierto es un lugar de descanso. En Santiago 1:2, que está, este verso es muy fuerte y mucho tiempo me ha estado rondando por la mente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Claro, y uno se pone a pensar y habla acerca de pruebas, pero también es tener sumo gozo, ¿no? Y cuando dice sumo gozo está diciendo en lo más alto, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, o sea, estar por encima de todo. Y les hago una pregunta, cuando ustedes están en pruebas, ¿tienen gozo? ¿Ustedes se gozan en las pruebas o nos quejamos en las pruebas? Entonces, ¿por qué aquí Santiago aconseja que tengamos sumo gozo? Yo pienso porque lo logró, ¿verdad? Si no, no hubiera aconsejado. No hubiera dicho tener por sumo gozo, estar por encima de todo cuando estés en diversas, en diferentes pruebas. Hay muchas pruebas, todos pasamos pruebas. Y si él lo logró, pues el Señor me ha mostrado una parte de cómo lo hizo y eso es lo que quiero compartir. La vida cristiana está llena de pruebas. Uno entra en una prueba, cuando sale de la prueba con ayuda de Dios, vuelve a entrar en otra prueba. Desde que acepté al Señor a Jesús como Señor, como mi Señor y Salvador, estoy entrando en pruebas y estoy saliendo en pruebas. Pero he entendido que eso me ayuda a mi crecimiento, ¿no? Eso forma mi carácter. Yo puedo decir, como dijo el apóstol Aliel, que cuando uno sale de la prueba con ayuda de Dios no es el mismo. Nadie es el mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Vale? Las pruebas, como habla de diversas pruebas, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando estéis por diferentes pruebas. Yo puedo decir que a veces la comparamos o la decimos el desierto, estamos en un desierto, estamos pasando una prueba, ¿verdad? Y claro, aquí en este verso está diciendo Dios que quiere ir a celebrar fiesta en el desierto. O sea, que le diga a Faraón que el pueblo tiene que salir para que le hagan fiesta. Normalmente nosotros cuando celebramos, por ejemplo hoy día, venimos a celebrar a Dios, a hacerle fiesta a Dios, tenemos un lugar acogedor, damos lo mejor, nuestro mejor servicio, la mejor alabanza que podamos. Tratamos de hacer todo con excelencia y eso está bien, hay que hacerlo todo con excelencia para Dios. Pero aquí está diciendo que quiere ir al desierto, que quiere que el pueblo de Israel salga y vaya al desierto a celebrarle fiesta. Yo le pregunté al Señor y le dije, ¿y por qué el desierto? Primeramente en el desierto no hay nada. Según la Real Academia, el desierto es algo vacío, es algo inhabitable. No es habitable, no tiene vida. Con todo eso quiere decir que es vacío, ¿no? Y Dios le dice, quiero que vayan allá a celebrarme fiesta. Y yo le dije, Señor, ¿por qué el desierto? Y Él me dijo, porque en el desierto me van a conocer. En el desierto van a ver mi gloria. En el desierto es donde adquirimos confianza, más confianza a Dios, porque le conocemos, estamos como Moisés cara a cara, ¿no? Hay que entender eso.
También hay que entender que en el desierto que no hay nada, pero al mismo tiempo lo hay todo. ¿Por qué no hay nada? Porque es un lugar desierto, pero ¿por qué lo hay todo? Porque está Dios. Y Dios es especialista en hacer de la nada todo, ¿verdad? Esto está en Génesis, en el inicio. En el inicio dice que todo estaba desordenado y vacío. Desordenado y vacío. Es cierto, vacío, no hay nada. Pero Dios hizo todo. Así que el consejo es: no tengan miedo al desierto ni a las pruebas, porque Dios está ahí, y si está ahí lo hay todo. Hay que echarle ánimo. Bueno. Ahora bien, Santiago habla de diferentes pruebas, pero Isaías, el capítulo 43, 2:5, también habla de diferentes pruebas y cita el agua y cita también el fuego, ¿no? Dice así: cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, he cogido un ejemplo de ahí. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y pedía que al sonar de una bocina o de la música, todos se postraran delante de la estatua donde quiera que estén, y si no, pues les mataba, ¿no? Y hubo 3 jóvenes que no quisieron: Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto fue contado al rey Nabucodonosor. Y él, en resumen, quería darles otra oportunidad, los llamó y les dijo que tenían que arrodillarse cuando sonaba la bocina. Y ellos tuvieron claro y dijeron que no se iban a arrodillar, y también dijeron que Dios les iba a salvar del horno y de su mano, en resumen, ¿no? Bueno, él se enfadó, encendió el horno de fuego 7 veces más y ordenó a personas vigorosas, fuertes del ejército de él, que los metieran atados dentro del horno. Cuando abrieron la puerta, bueno, sabemos la historia, fueron estas personas quemadas. Pero los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno. Sin embargo, dentro del horno ellos caminaban desatados y como si nada, estaban en medio de una prueba, en medio del fuego, ¿verdad? Pero también ahí dice el rey Nabucodonosor que vio a otro hombre, al cuarto, que tenía la apariencia de un hijo de Dios. O sea, Dios estaba con ellos. Tanto el agua como el fuego sirven para purificar, para limpiar, ¿verdad? Pero también sirven para matar, sirven para destruir. Una prueba te puede purificar, te puede limpiar, pero también te puedes quedar estancado y, en otras palabras, vas para abajo, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucedió y el rey Nabucodonosor vio, pues se asombró, mandó a llamarles y vio que no tenían ni humo, la ropa, no olían a nada. Y la frase que dice, les dice que Dios les salvó a ellos porque habían confiado en él. Lo dice así, está en Daniel 3:28. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel, a su siervo, que confiaron en él. En la prueba hay que confiar en él, ¿verdad? Cuando nosotros estemos pasando pruebas, tenemos que confiar en lo que él te ha dicho. Y nada más. Eso le digo a mi esposa, le digo a mis hijos: si Dios te dijo, ya está. Pero muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias. Ustedes imagínense un horno de fuego. ¿Nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por las amenazas o confiamos en lo que Dios dijo? Cuando confiamos en las circunstancias razonamos mucho, y el razonamiento es lo contrario de la fe. Entonces, cuando Dios dice, aunque sea algo ilógico, algo irrazonable, hay que creerle. Por ejemplo, el marchar, el gritar. A Gedeón, griten. Él hizo y vio el milagro, vio la mano de Dios, así como a muchos: Moisés, Gedeón, José, todas aquellas personas caminaron por fe, ¿no? Pero pasaron prueba.
¿verdad? Entonces, cuando entremos a prueba, repito, lo primero es la confianza. Pero ¿cómo adquieres confianza? Pues, ¿cómo yo adquiero confianza de Dios? No puedo adquirir confianza de una persona que no conozco. Pero cuando yo logro conocer a Dios, y cuando más he conocido a Dios, es cuando estaba en pruebas. E incluso cuando iba a entrar a una prueba, Dios ya me revelaba lo que iba a hacer. Y por medio de su palabra me enseña para probar la prueba. Por ejemplo, hace un par de meses que tuvimos unas, por decir así, unas bajas de algunos trabajos por todo este tema que está pasando. Y bueno, Dios antes me había hablado y justamente antes de recibir esa noticia, escucho a salir de aquí un audio de un profeta amigo y me dice lo que Dios va a hacer. Me dice, no tengas temor de las malas noticias, Dios está al control, Dios se acuerda de tus ofrendas, Dios se acuerda de tus votos. Me dice, no te va a suceder nada malo, te va a impulsar algo mejor. Y yo me quedé sorprendido de ese mensaje. En ese mismo día recibí en WhatsApp un mensaje de un cliente que supuestamente bajaban los precios y ahora si quería, seguía, si no, no. Y bueno, al pensar con mi esposa eso, dijimos, pues nada, ya tenemos la palabra. Dios dice que no temamos, que para adelante. Es el ancla. Dice, más el justo vivirá por la fe. Entonces nosotros como cristianos tenemos que vivir por fe, no por razonamiento. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha prometido, o nos ha prometido, bien dicho, que la creemos, la guardamos o la olvidamos? Hay muchas promesas que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, primeramente confianza, pasar con Él. Yo esto digo porque cuando yo paso por una situación, el pastor lo dijo, pero no solo por eso, cuando paso por una situación es cuando Dios me enseña. Es cuando Dios me dice, de esta manera va a salir, es cuando Dios refuerza la fe, es cuando veo la gloria de Dios, es cuando crezco, cuando la palabra se queda grabada en mi corazón y en mi mente y la repito y la proceso naturalmente. ¿Por qué? Porque entendí lo que dijo Santiago, pero también lo mostró Moisés. Moisés nos enseña, y no solo él, también Abraham, pero cogí el ejemplo de Moisés. Moisés aprendía de Dios y su carácter fue transformado cuando se metía a la tienda con Dios. Cuando se apartó del pueblo y se metió a orar y la nube de Jehová, el Espíritu Santo descendía. Dice que se hizo en el más manso. Tuvo un proceso, cambió. ¿Verdad? Pasó una prueba, claro, Dios dijo que no va a ir con él. Primeramente, que no va a ir con el pueblo, no con él. Que no va a ir con el pueblo que él está, que incluso quería destruirle. Pero se quedó ahí Moisés. Y eso lo vio también otro. Después el sucesor de Moisés. Sí, Josué lo veía y anhelaba estar en esa presencia maravillosa. Por eso digo que el desierto produce descanso, ¿verdad? Si nosotros conocemos el corazón de Dios, y al conocer el corazón de Dios le amamos más. Yo cuando conozco el corazón de Dios le amo más. Cuando conozco el corazón de Dios, pues aprendo más. Y le amo por lo que me enseña, y le amo por estar conmigo, y le amo por lo que veo y por el milagro que ha hecho en mi familia y seguirá haciendo a mi alrededor. Entonces eso produce confianza, el conocerle a Dios produce confianza. Y lo que dice Santiago, estemos gozosos porque vamos, si nos metemos con Dios, vamos a conocerle cara a cara y vamos a tener, para tener sumo gozo, vamos a tener que usar la fe, la confianza, ¿verdad? Pero también hay otro ejemplo en las Escrituras, por hacerlo así rápido. Otra persona que caminó por las aguas fue Pedro, ¿verdad? Pero si cuando leen el texto detenidamente dice que Pedro dijo, di que yo vaya sobre las aguas. O sea, Pedro quería imitar a Jesús totalmente, porque si él caminaba, Jesús caminó por las aguas, él también quería caminar por las aguas.
Y como dije, el agua puede matar o puede limpiar, ¿verdad? Purificar o destruir, igual que el fuego. Sin embargo, cuando Pedro se da cuenta en lo que le rodea, en las situaciones o en las pandemias, o en la familia, o en los familiares, o personalmente, por decir así, en alguna enfermedad que se está pasando, y Dios ha dado la palabra y comienza uno a caminar en fe, y después ve las circunstancias, comienza a dudar, porque razona. Entonces Jesús se acerca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? O sea, no le dijo no tienes fe. En otras palabras le dijo comenzaste a creer y dudaste. Eso no vale. Si comienzas, continúa hasta que llegues a la bendición, a la promesa a la cual yo te he dicho. Jesús le dijo, ven. Como dijo el apóstol antes de comenzar, el tiempo no se sabe, es el tiempo. Por eso dice, todo tiene su tiempo, es su tiempo, no es mi tiempo. También hay que entender eso, pero el proceso del tiempo de Dios genera en nosotros, repito, carácter. Y a las pruebas hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Porque Dios no se mueve por la lástima. A Dios le mueve tu fe. De hecho, el lenguaje de Dios es la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo digo que para honrar a Dios también hay que creerle. A Dios no solo se le honra con tus diezmos, con tus ofrendas, con venir, con aplaudir, con gritar. A Dios se le honra cuando le obedeces. Se siente honrado, le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en que se complace. Eso es honra. A Dios le agrada mucho eso. El apóstol Daniel dijo, a veces sí solo se habla pero no se demuestra, no hay frutos, pues eso es deshonra. La fe tiene que ser accionada. La fe tiene que ser hablada. Y cuando hay la oportunidad, tenemos que hacerle caminar o accionar. Porque si no, como dije una vez, eso queda como un adorno decorativo. Tengo fe. Sí, pero cuando te viene la prueba, ¿tienes fe? Pues decláralo. Yo todos los días me levanto declarando las promesas que Dios me ha dado. Y también esa es otra. La fe es lo que Dios te dice. Repito, una vez me dijo, y yo creo que he dicho antes, yo estaba conduciendo y me dice Dios, le hice escribir a mi esposa, me dice, ¿sabes qué fe? Y yo digo, pues la certeza, sí, la certeza y la convicción, pero en resumen, fe es lo que yo te diga que hagas. No es lo que tú pienses. Porque podemos caer en el error de la tentación, como Jesús fue tentado y dijo, y no está escrito, le dice Satanás, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y él le dijo, pero escrito está también, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces la fe viene por el oír lo que Dios dice, y la fe tiene que ser accionada, tiene que ser declarada. Yo declaro todos los días, eso le digo a mi esposa, yo declaro la empresa, declaro la bendición, me alineo con Dios. Las circunstancias, pues a Dios no le frenan las circunstancias. Dios no depende de una pandemia. Dios no depende Dios no depende de que haya un índice bajo de trabajo. La mano de Dios no se ha cortado, lo demuestra en el desierto. Dice que cuando tenían ganas de carne, Él mandó codornices. ¿De dónde? De la nada. Es el especialista, os repito, de la nada hacerlo todo. Pero es que mis ingresos han sido bajos. Pues bueno, si entraste en la prueba y Dios te dio una palabra, declárala, afírmate en esa. Pues mi familia, pues mi hijo, mi hija, pues tengo esta enfermedad, pues si Dios te ha dicho, decláralo. Porque la fe es perseguida. La fe es perseguida. Satanás quiere que esa fe, la cual Dios ha sembrado en ti, se pierda. Está la parábola de las semillas, ¿verdad? Pero dice que en la buena tierra dio fruto a 100 por 1. Entonces nosotros tenemos que ser buena tierra. La oración, haznos buena tierra. No solo es el tema de recibir la palabra, es el tema de que se produzca 100 por 1. Y como cristianos nuestros frutos se tienen que ver. Yo eso es lo que digo también, las palabras lo hablan poco, pero los frutos lo dicen todo. Lo dicen todo. Entonces hay que entender eso, hay que entender que el desierto nos ayuda a ejercitar la fe, ¿verdad?
Y a veces las cosas que Dios dice son cosas que parecen locura. Por ejemplo, nos han enseñado o de revelación, y sí, nos han enseñado también el tema de a veces de escupir o de pisar descalzo es bíblico. Así como Dios le dijo, marchen alrededor levanta la vara a Moisés para que se divide el mar y pasen en seco. O sea, son cosas que decir, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero si nos dice naden o métanse al mar o yo qué sé, peleen con... Es más fácil, ¿no? Es más creíble. Eso es creíble. Por eso digo, repito, que la lógica es enemiga de la fe. Entonces hay que creerle lo que Él te dice. Cuando Él dice algo se cumple. No hay nada imposible para Él. Lo recordó el ángel a María. Le dijo, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y bueno, en el Antiguo Testamento habla de hombres de fe, pero ellos tenían una desventaja, porque Jesús no había dado la vida todavía aún por nosotros, ni el Espíritu Santo había estado permanentemente en ellos, puntualmente en casos. Pero en este caso Él nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a permanecernos en fe. Yo le decía a mi esposa, creo que te dije a ti, hay que ponernos en modo fe. Porque si no, pues vamos, nos sentamos los dos y lloramos. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿vale? Tenemos al Espíritu Santo, Él está con nosotros, Él está dentro de nosotros, y cuando hacemos algo que no le agrada o le fallamos, Él nos redarguye, Él nos dice lo hiciste mal. Y sí, fallamos, y en el momento, yo cuando he fallado en la declaración por las circunstancias, ha venido esa convicción que en un momento le he pedido perdón, le he dicho, Señor, yo creo a pesar de las circunstancias. Señor, no importa, te doy gracias por los clientes, por decir en mi caso, gracias Señor por los trabajos, gracias por las maquinarias, gracias por el personal responsable, de confianza, gracias por... Sí, ahora visiblemente, pero yo lo declaro. Yo prefiero declarar lo que Él dice, que está lamentándome, ¿verdad? Y como les comentaba, estos trabajos no solo fue uno, fue otro trabajo que también era gordo, que también dejamos de trabajar ahí, la empresa dejó de trabajar ahí, y eso ya se llevaba casi medio mensual, por decir, de todos los ingresos que teníamos. Pues yo le dije a mi esposa, pues la palabra de Dios dice que si Dios permite, porque dice que permite, si Dios permite, no va a permitir más de lo que podamos soportar, y si nos devuelve, que sí nos va a devolver, más claro, es restituyéndonos, o sea, el doble. ¿Y por qué? Porque dice que cuando Job fue tentado, lo dice Dios, y si lo dice Dios, prefiero creerle. Dice que perdió todo lo que tenía, excepto su vida, y bueno, su esposa también no la perdió, pero después recibió el doble. Sí, yo comenzaba a declarar, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O sea, declarar, gracias por este trabajo, me costó por decir 1,000, me vas a dar 2,000, decía, porque me restituyes. Y Dios usó personas, me han salido 3 trabajos más, que ya voy llegando al doble de lo que me perdí del uno, pero me falta el otro, y sigo orando. ¿Por qué? Porque hay que ponerse de acuerdo con Él, hay que ponerse, y hay que oírle a Él. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿De quién somos hijos? ¿Del sistema o somos hijos de Dios? Pues habla como Dios te pide que hables, ¿verdad? En todo lo que Dios te diga. A Dios no hay que ponerse con Él a estarle reprochando o diciéndole no es así. Eso le enseñaba a mi hijo, le decía, nosotros le limitamos a Dios, explicándole, ¿por qué? Porque queremos que sea así y hasta ahí. Pero no, a Dios no se le limita, Dios no tiene límites, Él puede hacer lo que Él quiera. Yo oro de esta manera, pero digo, Señor, si tú quieres, me puedes dar más de lo que yo te pido. No le pongo techo. Claro, es que hay que actuar de esa manera, ¿verdad? Los hijos de Dios tienen que diferenciarse porque somos luz, somos sal. No porque por ahí te digan, mira cómo está y dice que es cristiano, ¿verdad? Para eso me quedo como estoy.
¿Cuántas personas han dicho, qué bueno, ¿cómo estás? He dicho, bueno, gracias a Dios. Todo lo que Dios me ha prometido, no puedo decir todo porque hay mucha promesa, pero, por ejemplo, la casa, los coches, la empresa. Yo cuando me ofrecieron regresar a la empresa antigua, ganando un mensual que me daba confianza, el Señor me dijo, no regreses a Egipto. Dije, no, gracias, me quedo aquí. Y yo creo que ganaba en ese caso, en ese entonces 500 euros. Y la empresa me pagaba unos cerca de 1.300. Decía, pues está bueno. Pero me dijo, no regreses a Egipto. Y le dije a mi papá, no, yo me quedo como estoy. Y el Señor iba bendiciéndome. Por eso digo, todo lo que tengo gracias a Él. Entiendo que cuando Él te dice algo, la puerta se abre y nadie la puede cerrar, ¿verdad? Pero hay que pensar también si nosotros entramos. Porque la puerta está abierta, como esta puerta está abierta, pero es la decisión de uno mismo si entramos o no entramos, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar ahí, tenemos que vivir una vida cristiana plena, yo le llamo plena. No escasa. Si Dios te dio todo y se dio a sí mismo, ¿cómo no te va a dar? Pastor hablaba acerca de las aves del cielo. Es como hablar de mi perrito, del Duque. Si ya le doy de comer, ¿cómo no va a dar a mis hijos? Si le llevo al veterinario, ¿cómo no va a llevar a los... ¿Cómo no va a suplir? Es lo mismo si Dios... Vamos a ver, ¿verdad? Pero hay que creerle, no hay que dudar. Repito, hago mucho énfasis en eso porque la fe es lo que más rápido se pierde. Podemos salir de aquí dando botes por cualquier palabra que nos den, pero si no la cuidamos, a la vuelta de la esquina la perdemos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios si hemos dudado y volver a rescatar las promesas que Dios nos ha dado, que son las llaves a las bendiciones. ¿Puedo decir así? ¿Verdad? Y también es más fácil ahora vivir en sumo gozo porque antes se le veía como Dios, pero cuando le ves como Padre es más fácil, ¿verdad? Yo le veo a Dios como Padre, sí, como Dios, pero Jesús dijo es vuestro Padre, yo soy su hermano, está escrito. Entonces cuando yo le veo como Padre es más fácil, porque Él es bueno. Yo intento ser lo mejor posible, el mejor padre para mis hijos y fallo, pero no me considero el peor. Y Dios, siendo bueno, dice que nos da cosas buenas, ¿verdad? Entonces, cuando se le ve a Dios y se tiene la convicción de que es Padre, es más fácil declarar y mantenerse en la fe. Por ejemplo, tenemos cuántos padres de familia o cuántas madres de familia. La confianza que tienen nuestros hijos pequeños hacia cada uno, sus hijos, mi hijo, es una confianza, vamos, que Dios dice invitarles, ¿verdad? Entonces en este tiempo no tengan temor a las noticias negativas, ni tampoco escuchen al sistema, escuchen la palabra de Dios, afírmense en las palabras de Dios, crezcan, que su carácter se parezca a Jesús. Yo me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta, no me he dado cuenta, me lo han dicho en los partidos a veces de fútbol que voy, partidos de vóley que voy, me lo han dicho y yo no me he dado cuenta, me dicen, no, tienes algo diferente y contrario a los demás. Entonces, pero eso ya está en uno. ¿Por qué? Porque ha habido otra educación a través de Dios. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, porque lo tenía así, estaba escribiéndolo, nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, y Jesucristo también por fe se dio a sí mismo. Porque Él cuando estuvo en Getsemaní no quería, o sea, hubo un momento de duda, porque vino como hombre. Y dijo, Padre, que pase en mí esta copa, pero que no sea lo que yo, que sea lo que tú. Porque todo lo que tú dices está bien y se hace y es perfecto. Y Él fue a la cruz.
fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces eso me anima también, porque el significado de la cruz tiene mucho peso. Y voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, cuando estaba indagando en lo que es el significado de la cruz, el Señor me hizo ver que la Santa Cena la había celebrado ya antes, que sí, está escrito, pero no la había visto como Él me la mostró. Él hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Y lo hizo por fe también. Por ejemplo, cuando Él regresaba de la batalla con los reyes, porque, bueno, le salió al encuentro, para resumir, no, le salió al encuentro, sí, al rey de Sodoma me parece que le salía al encuentro para recibir a los que estaban apresados, a los prisioneros. Y antes de eso se le aparece Melquisedec, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, y él le da los diezmos y las ofrendas, y él le da el pan y le da el vino, ¿verdad? Y él me hizo ver que le hizo participar a Abraham de la bendición que producía la cruz. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena dijo: este es mi cuerpo, el pan, y este es el vino, mi sangre. Y ese fue el nuevo pacto. Y cuando se hizo pobre nos hizo ricos, cuando se hizo maldito nos hizo benditos, ¿verdad? Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pues Abraham ya la vivió, porque él la celebró antes. Por eso en el Nuevo Testamento dice que la bendición de Abraham se nos pasa a los gentiles por medio de aquel que nos amó. Y eso es por fe también. Y cuando yo entendí eso, comienzo a orar, le digo a mi esposa: yo vivo en la bendición de Abraham. Yo participé también como Abraham en el pan y el vino. Así que, y si indagan la vida de Abraham, fue bendito. Dios le prometió y Dios lo hizo, ¿verdad? Incluso lo que le dijo: tú no verás, pero tu descendencia estará en esta tierra que te prometo a ti. Pero mientras él estaba todavía en vida, Dios le prosperaba, se hizo el más rico y un hombre poderoso, que por donde quiera que iba la gente veía que estaba con él. Dios veía que Dios estaba con él. Entonces yo declaro, le digo a mi esposa, bueno, tengo muchas declaraciones, dice la palabra del Señor, que la bendición de Abraham se nos pasó a nosotros los gentiles, pues declaremos. Y la declaro. Y le digo: ¿qué prefieres nuevamente? Vamos a declarar por fe. Y caminemos por fe. Y caminemos como personas bendecidas en Dios, ¿verdad? No nos lamentemos de nada. Seamos agradecidos por todo. Otra persona que hizo fiesta en el desierto o en la cárcel fue Pablo, con Silas, ¿verdad? Ellos cantaban himnos. Las cadenas se rompían, vamos, las puertas, los cerrojos se abrían, vamos. Es otra manera de entrar al desierto, con adoración, con alabanza, ser agradecido. ¿Vienen pensamientos negativos? Sí, pero ahí está el Dios, ahí está el Espíritu Santo que te ayuda, y comienza a adorar. Y piensa en lo que adoras. Últimamente yo pienso en lo que adoro y cómo adoro, porque no se trata de gritar, se trata de entender. Y cuando haces eso, hay una paz, y el Espíritu de Dios, por decir así, te cobija y te anima a que sigas creyendo hasta que la promesa de Dios se cumpla. Bueno, pues lo que quería compartir es esto, pero también hay algo para cerrar, como dice el apóstol Daniel. Me llamó la atención la mostaza, porque dice la Biblia que si tuvieran fe, dice Dios, como la mostaza. O sea, pero está diciendo, la mostaza tiene fe. ¿En qué tiene fe la mostaza? No está diciendo, vamos, la mostaza, miren, crece y ya está. No, dice: si tuvieran fe como el grano de mostaza. Es decir, como si tuvieran fe como Dani, ¿verdad? O sea que, ¿por qué tiene fe o sea, yo me preguntaba, le digo: Señor, ¿por qué tiene fe la mostaza? O sea, no entiendo. Y me dice: porque yo di un decreto. Y yo le dije que crezca lo que tenía que crecer. Y me creyó. 4 metros. Por eso les dice: tengan fe como el grano de mostaza. Porque Dios le dijo algo a la mostaza
y se cumplió. Una semilla tan diminuta, si se ve la apariencia va a decir imposible. Si ve alrededor dice, estos son grandes, esa semilla es más grande, va a crecer más que yo. Pero solo tuvo fe en la palabra que Dios le dio. Y se hizo como, vamos, un árbol, 4 metros y más. Jesús nos da ese ejemplo. Bueno, eso es lo que quería compartir. Animarles, como dijo el pastor, a la fe. No nos movamos por lástima, deshonramos a Dios. Movámonos por fe para honrar a Dios, para agradar a Dios. Así vamos a ser luz, así vamos a ser sal, y todo lo que hagamos le va a honrar a Él. ¿Por qué? Porque los hombres, las personas a los que tenemos que testificar van a decir que bien, y tú vas a decir gracias a Dios, y Él quiere hacerlo contigo, ¿verdad? Pues muchas gracias.